¿Qué tal muchachos? Nuevamente nos vemos en vuestro curso de historia, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema, sobre el auge económico y la coexistencia pacífica en la Guerra Fría. Yo soy vuestro profesor Elio Ramos Parque y vamos a hacer esta clase respectiva a este tema. Muy bien, el auge del capitalismo. Luego del fin de la guerra y durante 3 décadas, o sea, durante 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, 1945 hasta más o menos 1975, la economía occidental creció a un ritmo de un 5% anual. O sea, la economía en Occidente tuvo un auge en despegue económico. Como por ejemplo podemos ver acá en este cuadrito, ¿no? Los tres estados más importantes que empezaron a crecer fueron pues Japón, Estados Unidos, que empezó a tener bastante inmersión en lo que viene a ser Europa, y la República Federal Alemana, que como sabemos la República Federal Alemana estaba pues avalado por los países, ¿no?, de la OTAN, que era justamente el bloque capitalista. En el caso de Japón, tuvo pues un interesante auge, ¿no?, de crecimiento que podemos ver acá, que va desde pues en 1955, ¿no? Llega pues hasta más o menos unos 8% de crecimiento, teniendo un auge grande en 1960, justamente en esta época de la Guerra Fría, y teniendo pues la mayor cantidad de, digamos, despegue económico hasta 1975, donde muchos de los países van a tener una baja. En el caso de Estados Unidos, bueno, pues también trató de tener un auge muy interesante, pero bueno, pues Alemania, por su gran industria que tenía, bueno, pues también fue un poco mayor, superior a los Estados Unidos. Pero de todos estos tres, Japón obviamente es el que resalta más entre 1960 hasta más o menos 1975. Entonces acá vemos justamente cómo empieza a haber un despegue económico muy interesante. Ahora, este apogeo se basó en tres factores importantes. Primero, el aumento de la productividad gracias a la difusión de la producción en cadena. ¿Qué es productividad? La productividad viene a ser cuando se logra utilizar completamente un factor productivo para producir algo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, si se utiliza toda la materia prima, ¿no?, absolutamente toda, de forma eficaz para poder crear bienes, ¿no? Es como si utilizas correctamente toda la madera que tienes de una carpintería para poder crear carpetas y lo utilizas correctamente. Entonces, si tú utilizas correctamente ese factor económico llamado madera, digamos, y generas pues una gran cantidad de productos de calidad y bien utilizados, eso quiere decir productividad. Entonces, en el caso de el auge capitalista en Occidente, este aumento de productividad, o sea, el utilizar correctamente, ¿no?, las materias primas que ellos tenían para producir cosas, lo hicieron de tal forma tan buena que ellos hacían una producción en cadena. ¿Qué quiere decir producción en cadena? Lo que quiere decir que ellos producían un producto, ¿no? En grandes cantidades, con el mismo diseño, la misma capacidad, el mismo material, la misma calidad, todo. ¿Y cómo lo hacían esto? En las industrias automatizadas, donde ya los obreros poco a poco pues ya no trabajaban, sino en este caso lo que trabajaban eran las maquinarias que se habían creado para producir los mismos productos en hartas cantidades y en el menor tiempo posible. Por ende, utilizan correctamente el factor productivo, no sé, en este caso pues la materia prima, utilizan correctamente el trabajo, que en este caso vienen a ser las maquinarias de la industria, utilizando pocos trabajadores, así es que no pagan mucho sueldo, ¿no? Entonces, por ende, hay una correcta productividad, generando evidentemente importantes ganancias. Ahora, el bajo precio de las materias primas fue justamente otra de las cosas que produjo el auge económico. Puesto por qué, la Segunda Guerra Mundial había creado pues grandes, digamos, pérdidas económicas, y por ende el bajo precio de la materia prima, ¿no?, el hecho de que haya materia prima,
abundante, ya que los países buscaban justamente obtener riquezas, hizo pues que otros países aprovecharan ese bajo precio. Ahora, la energía, sobre todo el petróleo, también era uno de los factores muy importantes para que funcionen las industrias. Y el petróleo era uno de los bienes que Europa tenía en cantidad y que podía venderse. Entonces, ante la crisis que justamente viene después de la Segunda Guerra Mundial para poder tener una repotenciación económica, mucha de la materia prima y el petróleo era vendido a un bajo costo. Entonces, esto generó mayor cantidad de industrias y mayor producción, las cuales podían ser vendidas a otros países que no tuvieran esa industrialización. ¿Y esto qué generó? Mayores exportaciones de productos, y los países importaban estos productos y los compraban. Así poco a poco los países capitalistas europeos empezaron a acumular pues riqueza. Ahora, la intervención del Estado en la economía fue una cosa también muy importante. En acá se aplica la doctrina de Johann Mann Keynes, o conocido como Keynes, un economista muy importante, quien defendía que el Estado con los impuestos debía impulsar la economía y redistribuir la renta desde los más ricos hasta los más pobres. O sea, en este caso el Estado debería hacer inyecciones económicas, o sea, dar facilidades económicas con impuestos para impulsar las industrias nacionales. Y al impulsar las industrias nacionales, obviamente esto genera pues el apoyo al capital nacional, a los capitalistas nacionales, a las empresas privadas nacionales, generando una mayor productividad, mayor seguridad de producción y obviamente mayores exportaciones. Por ende, esto va a ser muy importante posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo cual va a generar un auge muy interesante dentro de la economía occidental. Muy bien, vayamos al apogeo económico. Obviamente las industrias, con su gran cantidad de producción y productividad, generó pues un gran apogeo económico en algunos países. Por ejemplo, el apogeo económico y el estilo de vida norteamericano o estadounidense. A inicios de 1950, la supremacía económica mundial de Estados Unidos era indiscutible, puesto que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, como sabemos, los países europeos fueron los más afectados por la guerra. Entonces, para poder, digamos, reconstruir las universidades, reconstruir los hospitales, se requería una gran cantidad de dinero. En cambio, Estados Unidos, que había participado en la guerra, pero no había sido afectada por esta, ya que no bombardearon Estados Unidos, sino más bien los Estados Unidos fueron hasta Europa a poder no bombardear y causar esta guerra, al no sufrir un daño, digamos, estructural en las universidades, mercados, carreteras en Estados Unidos, bueno, pues ellos se impusieron como un país vencedor. Es por eso que el 50% de la producción mundial se encontraba en manos de Estados Unidos. El 80% de las reservas mundiales de oro eran norteamericanas. Por ende, esto generó pues que Norteamérica, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una gran cantidad de dinero. Esta gran cantidad fortaleció a la clase media, lo cual pudo acceder al consumo suntuario y al disfrute del tiempo libre. ¿Qué es suntuario? Lujo. O sea, los norteamericanos de clase media podían acceder pues a consumos de lujo, podían comprarse autos, ¿no? Mejorados, digamos los más caros, podían, por ejemplo, mejorar sus viviendas, ¿no? Como los vimos en Estados Unidos, viviendas que tienen su patio, tienen su vereda para que ellos puedan jugar, o sea, pues una vivienda de lujo. Y además tenían disfrute del tiempo libre, podían ir al cine, podían ir al parque de diversiones y se daban tiempo de ello porque había una gran cantidad de dinero. Impulsó obviamente esto la industria del entretenimiento como es el cine y también el entretenimiento del ocio, o sea, mirar la televisión y los programas televisivos se convirtieron en algo muy común después de 1950, ¿no? En Europa Occidental, o sea, en la parte de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, ¿no? También surgió una especie de estado de bienestar. ¿Gracias a qué? Al Plan Marshall. Como sabemos, el Plan Marshall era el plan de Estados Unidos para apoyar a aquellos países que habían sido afectados por la Segunda Guerra Mundial económicamente, brindarles
un préstamo para que ellos pudieran refaccionar pues todo aquello que había producido la Segunda Guerra Mundial, el desastre. Entonces estos préstamos fueron, digamos, invertidos en diferentes cosas. Es así que países como la Alemania Federal, que era la Alemania capitalista, Francia e Italia, y en menor medida Reino Unido, porque Reino Unido también tenía pues su auge económico propio, ya, porque Reino Unido tampoco fue muy afectado por la Segunda Guerra Mundial, alcanzaron tasas de crecimiento económico sostenido durante 3 décadas. O sea, llegaron a tener una economía sostenible por 30 años. En el aspecto político, se establecieron sistemas pluripartidistas, o sea, aparecieron partidos diversos en los que predominaban los conservadores, demócratas cristianos de derecha, obviamente estaban por otro lado los socialistas de izquierda. El mundo aún sigue dividido en dos bandos, ¿no? Los capitalistas, que están los conservadores y demócratas cristianos, y por otro lado están pues los socialistas, ¿no? Que son los llamados comúnmente de izquierda. Pero a pesar de ello, pues el auge continuaba, ¿no? Había una lucha muy interesante democrática, una lucha ideológica muy interesante. Ahora, el bienestar económico en Europa permitió que los gobiernos reconocieran una serie de derechos sociales en la población. O sea, el auge económico hizo pues que el Estado reconozca ciertos derechos muy importantes para la población europea, como los salarios mínimos. Tendría que respetarse una cierta cantidad de dinero que debían recibir promedio todo trabajador. Subsidios de empleo, de desempleo. O sea, para el desempleo también se le daba, ¿no?, una cierta cantidad de dinero al desempleado, o se aportaba ciertas cantidades de apoyo social a los desempleados mientras no consigan empleo. Claro, ese apoyo no quiere decir que era grande, no era un apoyo a las justas para sobrevivir, pero ya era un apoyo. Entonces, esto generó pues también parte del auge económico. Ahora, sistemas de asistencia sanitaria y educación gratuitos, o sea, salud y educación gratis. Entonces, el auge económico hizo de que Europa también empieza a tener ciertas características de bienestar social. Ahora, el gasto social se convirtió en la partida más importante del gasto público. O sea, el gasto para el subsidio del desempleo, para los salarios mínimos, para la asistencia de salud, para la educación gratuita, se convirtió en algo muy importante en Europa. En algunos países este presupuesto llegaba al 60% de apoyo para ese tipo de situaciones. Y se constituyó, debido a este gran auge económico y a la inversión económica, el estado de bienestar. O sea, la población estaba asegurada con un salario mínimo, un colchón para el desempleo, asistencia sanitaria y educación gratuita, lo cual generaba pues una situación de, digamos, una relativa estabilidad. En Japón, como hemos visto en el cuadro anterior, Japón tuvo un despegue económico muy importante. ¿Y cómo logró Japón imponerse? Pese a que Japón fue uno de los países más castigados en la Segunda Guerra Mundial, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y también pues fue bombardeado, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron los japoneses repuntar? A eso se llamó el milagro japonés. ¿Qué pasó? A partir de 1950, la economía japonesa creció a un ritmo de 8% anual. O sea, creció bastante y se convirtió en la segunda potencia más importante del mundo luego de Estados Unidos, ¿no? Se convirtió en la segunda potencia. ¿Y cómo lograron esto? A pesar que la guerra de Japón, o sea, a pesar que hubo conflictos en Japón en la Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra Mundial, lo que Japón hizo fue mantener su infraestructura industrial. O sea, su infraestructura industrial fue lo más cuidado. Además, gracias al Plan Marshall, recibió apoyo económico de Estados Unidos. Entonces, con una buena infraestructura industrial, o sea, buenas industrias con buenas maquinarias, más el apoyo económico de Estados Unidos, ya pues tenían una producción en grandes cantidades, producción sobre todo tecnológica. Y además, para poder mejorar su situación económica, se pusieron límites a las importaciones. ¿Qué quiere decir? Japón compraba poco del exterior, más bien fabricaban productos dentro de su nación
Y obviamente estos productos satisfacían la necesidad de todas las personas dentro del Japón y hasta se daban el lujo de exportar productos a otros países. Por ende, ante una mayor exportación y menor importación, entonces el dinero se queda más que todo en las arcas pues de los japoneses. Además, se estableció una alianza entre empresarios y trabajadores, o sea, hubo un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. ¿Y cuál era este acuerdo? Mantendrían los altos niveles de producción, o sea, producirían en grandes cantidades como se quiere y recibirían bajos salarios, o sea, trabajas más, te pago poco, pero eso sí, te doy estabilidad laboral. ¿Qué quiere decir? Trabajas lo que tienes que trabajar. Bueno, vas a recibir poco, con el tiempo vas a recibir un poquito más mientras tengamos más producción, pero eso sí, siempre tendrás tu sueldo seguro. Entonces, mediante esta promesa de estabilidad laboral y ese acuerdo entre empresarios y trabajadores, Japón empezó a tener un auge muy importante dentro de la industria, sobre todo tecnológica. Entonces, a partir de 1950, Japón empezó a tener un auge económico muy interesante. Ahora vayamos a la coexistencia pacífica entre los bloques. O sea, hubo un periodo en el cual, ya sea los señores del bando de los socialistas, junto con los señores del bando de los capitalistas, entraron a una especie de paz, ¿no? Una especie de paz y tranquilidad. Este periodo de coexistencia pacífica fue entre 1953 hasta 1977. Un periodo en el cual hubieron ciertos hechos que tenían pues una especie de convivencia pacífica, pero también con ciertos temores entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué factores permitieron la coexistencia pacífica entre Estados Unidos y Rusia? Ante el peligro de que los conflictos de estas dos superpotencias ocasionaran una hecatombe nuclear, puesto que Estados Unidos tenía armas nucleares y la Unión Soviética también tenía armas nucleares, entonces los líderes de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, estos cuatro importantes países, se reunieron en la Cumbre de Ginebra en 1955 para delinear los mecanismos de la convivencia pacífica. O sea, se estableció en la Cumbre de Ginebra un acuerdo para evitar una guerra mundial. O sea, una guerra en la cual haya intereses entre socialistas y capitalistas que conciban pues en la utilización de las armas nucleares. Y eso pues estaba prohibido, ¿no? Ya sabemos que la utilización de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki produjeron grandes estragos y no se quería nuevamente otro tipo de cosas como esa, más aún con la amenaza de que Estados Unidos y la Unión Soviética tenían armas nucleares. Ahora, las razones que explican este cambio en las relaciones internacionales fueron las siguientes. ¿Qué razones? Primero, el fin del monopolio nuclear estadounidense, o sea, que se acabe, ¿no?, la noción de que solamente Estados Unidos pudiese tener armas nucleares. Desde 1949, la Unión Soviética, o sea, los rusos, dispusieron de la bomba atómica y se asumaron el Reino Unido y Francia y China, o sea, empezaron a producir bombas atómicas, ya que si Estados Unidos lo tiene y nos puede amenazar con eso, nosotros también tendremos que estar preparados. Pues. La Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China también estaban viendo eso, porque Estados Unidos con sus armas nucleares eran una amenaza. Por ende, fin del monopolio nuclear. Ahora, el cambio de liderazgo político hizo de que justamente se dé esta coexistencia pacífica. Tras la muerte del líder Stalin en 1953, aparece otro líder llamado Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev asume la presidencia de la Unión Soviética y él promueve la línea de coexistencia pacífica, que era una comunicación constante entre la Unión Soviética y Estados Unidos mediante teléfono para poder establecer acuerdos de no atacarse mutuamente entre ellos y producir una guerra nuclear. Esta línea de coexistencia pacífica fue aprobada en el 20º Congreso de la PCUS,
o sea, en el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, esto fue parte de la estrategia de los rusos. En Estados Unidos asume la presidencia Dwight Eisenhower en reemplazo a Truman. Y Eisenhower también estaba no presto a limitar el arsenal nuclear norteamericano. Entonces, Nikita Khrushchev y Eisenhower establecen el acuerdo de limitar la producción de armas nucleares y comprometerse a no utilizarlas, ¿no? Por ende hay una coexistencia pacífica, como se menciona. Ahora, los cuestionamientos en el interior de los bloques. Entre ambos bloques existieron discrepancias de índole política y militar. O sea, no todos los países que formaban el bloque de los capitalistas estaban de acuerdo, ni tampoco todos los países que estaban en el bloque de la Unión Soviética. Habían contradicciones entre los propios países, por ende había pues ciertas contradicciones entre ellos. Por ejemplo, Hungría decidió retirarse del Pacto de Varsovia en 1956. El Pacto de Varsovia pues era el pacto de los países comunistas, lo que dio lugar a la intervención militar soviética, pero fue una intervención militar en vano. Francia asumió posiciones más independentistas de la política estadounidense. O sea, Francia decidió pues ya no hacer caso a la política norteamericana, sino plantear una política propia francesa, lo que motivó que Francia se retire de la OTAN en 1966. Y como sabemos, la OTAN era pues la organización del bloque capitalista. Entonces, dentro de los propios bloques capitalistas y socialistas, también había contradicciones, lo cual hizo que algunos países se tuvieran que retirar. Y así surgió el tercer mundo. ¿Qué era el tercer mundo? Eran los nuevos estados nacidos a partir de la descolonización de los grandes países europeos. Ahí estaban pues Egipto, ahí estaba por ejemplo África, ¿no? Francia, por ejemplo, ya se estaba saliendo pues de la OTAN, Hungría se estaba saliendo del Pacto de Varsovia, y estos países cuestionaron la estructura bipolar del mundo y eligieron no alinearse con ninguno de los dos bloques. O sea, eran los no alineados. ¿Qué quiere decir no alineado? O sea, hubo un instante entre 1953 a 1977 que un grupo de países no estaban ni a favor de los comunistas ni a favor de los capitalistas. O sea, no se alineaban ni con los comunistas ni con los capitalistas. Decidieron ser neutros. Entonces, a estos países neutros se les llama el tercer mundo, ¿no? Y también se les conocía como los países no alineados. Entonces, estos países no alineados, ¿no? Eran, digamos, los países que entraban pues en querer tanto la Unión Soviética como los norteamericanos de tratar de jalárselos a su favor, ¿no? Pero bueno, pues era una lucha muy interesante tanto de los rusos como de los norteamericanos para convencer a algunos países no alineados, ¿no? Para estar a su favor. Lo mismo pasó con el Perú, ¿no? El Perú también era un país neutro, era un país neutro. Pero Estados Unidos, mediante sus políticas de intervención, sobre todo económica, hizo de que en cierta forma el Perú trate de buscar, ¿no? Alinearse con Norteamérica. Pero eso son cosas que vamos a hablar posteriormente. Y también hubieron apariciones de conflictos regionales. Estos conflictos pusieron en evidencia que la realidad y la problemática de cada país estaba por encima de la confrontación entre ambas potencias. O sea, aunque se peleen Rusia y Estados Unidos, había otros conflictos más importantes dentro de diferentes regiones. Entonces, el mundo, esos países no podían tener la cabeza siquiera para estar pensando si apoyo a Rusia o apoyo a Estados Unidos. Tengo problemas internos con otros países a mi costado que tengo que primero solucionarlos antes de estar pensando en si voy a ser comunista o voy a ser capitalista. Por eso aparecieron nuevos conflictos regionales que hicieron pues que
la problemática de la confrontación de los dos bloques en el mundo sean pasadas pues por alto porque las otras cuestiones territoriales eran más importantes, ¿no? Muy bien. Ahora, iniciativas para la distensión, o sea, para que ya no esté tenso esta situación entre los rusos y los norteamericanos. Hubo una política de apaciguamiento, o sea, de buscar la paz entre estos dos países que estaban luchando. Y eso se manifestó en diversas iniciativas. La primera iniciativa, ahí vemos justamente a la bandera rusa y a la bandera norteamericana y un telefonito, es justamente el establecimiento del teléfono rojo. Se le llamó así ya a un tipo o teletipo de comunicación por el cual podían comunicarse directamente los líderes de ambas potencias. O sea, Eisenhower y Khrushchev podían ellos establecer mediante teléfono conversaciones para establecer acuerdos y evitar una hecatombe nuclear, ¿no? Otra de las cosas importantes fue la firma del Tratado SALT. SALT. Strategic Arms Limitation Treaty, o sea, trato estratégico de la limitación de las armas. ¿Ya? Es un trato para limitar las armas. Esto se dio en 1972 que ponía límite a la producción de armas nucleares. O sea, ya no van a crear más misiles nucleares. ¿Por qué? Porque estos son un peligro para quizás pues ser utilizados en una guerra nuclear, por lo cual el mundo estaba temeroso. Y otra fue la firma de los acuerdos de Helsinki en 1975, mediante los cuales los dos grandes bloques, o sea, Rusia junto con la Unión de Repúblicas Soviéticas, la URSS, y Estados Unidos, con su contraparte que era la OTAN, ¿ya? Acordaron respetar la Carta Internacional de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Junto con los demás señores presidentes de los demás países, se estableció un acuerdo para respetar los derechos humanos y de esta forma evitar una guerra nuclear. Pero hubo crisis durante la distensión, o sea, hubo crisis que en cierta forma mantenían al mundo en vilo. O sea, mantenían al mundo con los nervios de quién podría ser el primer país que lance un misil nuclear. La crisis durante la distensión se dio pese a las intenciones de coexistencia pacífica, hubo conflictos entre ambos bloques, ¿no? Una de estas fue la crisis del Canal de Suez, en la cual en 1956 el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, que era un militar partidario del nacionalismo árabe, declaró la nacionalización del Canal de Suez. El Canal de Suez era un punto muy interesante de comercio entre parte de la Europa oriental con parte de África, el cual estaba pues en disputa tanto por los señores de la Unión Soviética como por los señores de los países de la OTAN. Entonces, Egipto era un país que estaba pues en confrontación, no estaba más que todo pues en posesión de los norteamericanos. Entonces, Gamal Abdel Nasser, en un acto de independencia, decide nacionalizar el Canal de Suez y no dar este derecho ni a la Unión Soviética ni al bloque capitalista. Por ende, esta va a ser una de las primeras distensiones que se van a dar, ¿no?, dentro de este conflicto entre la Unión Soviética y los capitalistas. Esta especie de declaratoria de independencia provocó la intervención de Gran Bretaña, Francia e Israel, que estaban pues bajo el amparo de la Organización de Naciones Unidas. Y frente a la intervención de Gran Bretaña, Francia e Israel, que era pues el bloque capitalista, los rusos quieren pues intervenir para darle, digamos, el aval, el apoyo a Abdel Nasser. Entonces, la Unión Soviética trata de intervenir,
Es ahí cuando la ONU se da cuenta de que no, estamos mal acá, dijo la ONU. Y la ONU, ¿no? Al darse cuenta de que podía darse una guerra entre los capitalistas y los soviéticos, originó que Estados Unidos presionara a sus aliados, o sea, Gran Bretaña, Francia, ¿no? A que se retiren de el canal de Suez. Retírense, porque si ustedes intervienen, Rusia va a querer intervenir y ahí va a empezar, ¿no? La guerra. Y no querían, pues, que haya esa guerra. En este conflicto convirtió a Nasser, ¿no? Al presidente de Egipto, como el líder indiscutible del movimiento de los países no alineados. O sea, Nasser, con la independencia del canal de Suez, prácticamente gritó a todo el mundo: no quiero ni capitalistas ni socialistas, yo soy un país que veo por mis intereses y no quiero saber nada con esos dos bloques que se pelean. Por ende, se convirtió en cierta forma como el líder del movimiento de los países no alineados, o conocidos como los países del tercer mundo. La construcción del muro de Berlín fue otro de los problemas que se dio en esta distensión. Desde 1949, como sabemos, Berlín se encontraba dividida en dos sectores, ¿no? La República Federal Alemana, que estaba hacia el lado de Occidente, que era el bloque capitalista, y la República Democrática Alemana, que estaba hacia el lado oriental, que estaba pues avalado por la Unión Soviética, ¿no? Nos recordamos un poco de eso. En la parte occidental, o sea, en la República Federal Alemana, era pues una situación más próspera que el lado de la República Democrática Alemana. O sea, el lado, digamos, capitalista era más próspero que el lado comunista. ¿Esto qué generó? Una constante emigración a Berlín de Oeste. O sea, del sector de los comunistas empezaban a migrar al sector capitalista porque en ese sector era más próspero y había ciertas limitaciones, ¿no? Sobre todo, pues, en políticas en la República Democrática Alemana. Entonces, esta emigración a Berlín de Oeste preocupó a las autoridades de la Alemania Oriental, o sea, de la Alemania comunista, y debido a esta migración, el 13 de agosto de 1961, la República Democrática Alemana, o sea, la comunista, decidió iniciar la construcción de un muro de hormigón que separara los dos sectores de la ciudad. A este muro se le conoce como el Muro de Berlín, en el cual había tantas personas que no podían soportar las condiciones del lado capitalista, del lado comunista, que trataban de escalar el muro de Berlín y pasar a la zona capitalista. Y ante estas intromisiones, digamos, de osar ir hacia el otro lado, el sector comunista declaró matar a todo aquel que intente cruzar el muro de Berlín. Por ende, fue pues una decisión muy cruda para mantener el orden en el lado oriental. Entonces el muro de Berlín fue justamente uno de los muros interesantes históricamente como hecho que dividió prácticamente a Berlín en dos, en un bloque comunista y en un bloque capitalista, divididos literalmente por un muro que evitaba que inclusive familiares puedan estar en contacto directo. Y luego viene la crisis de los misiles. En 1961, Estados Unidos interviene Cuba, la cual ya estaba con la presidencia de Fidel Castro a través de la invasión de la bahía de Cochín, ¿no? Entonces, a su vez, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, frente a la intromisión de Estados Unidos, instaló misiles en Cuba, capaces de poder alcanzar al territorio norteamericano. Esto, obviamente, para los norteamericanos fue una declaratoria, digamos, de incentivación de guerra, ¿no? Porque, ¿por qué están poniendo misiles en mis costas? Ustedes quieren atacarme, eso es lo que pensaban, pues, los norteamericanos, cuando los rusos intentaron poner, pues, misiles en la región cubana, ¿no? Ahora, en respuesta,
el presidente John F. Kennedy, que ahora pues era el presidente que se encontraba en Estados Unidos, decretó el bloqueo naval a Cuba para impedir que llegue material soviético y pusiera operativos los misiles rusos, ¿no? Bloqueamos el mar para que ya no lleguen más misiles rusos. Es así que durante 13 días el mundo contenía el aliento ante la posibilidad de un enfrentamiento nuclear directo entre las dos potencias, puesto que ¿ya? Los norteamericanos a su vez tenían, ¿ya? Los norteamericanos a su vez tenían misiles en Turquía. Y los misiles en Turquía estaban apuntando directamente a Rusia. Entonces, había misiles apuntando desde Cuba a Estados Unidos. Había misiles apuntando de Turquía hacia Rusia. Entonces, el miedo era de quién de los dos países o quién de los dos presidentes aprieta primero el botón para que los misiles sean lanzados a esos países. Hubo una tensión. Hubo una carta de Nikita Khrushchev a Kennedy que le decía, mira, yo estoy poniendo misiles en Cuba porque tú tienes misiles en Turquía. Así es que vamos a establecer mejor un tratado. Mira, yo quito los misiles que están en Cuba si es que tú quitas los misiles que se encuentran en Turquía y algunos en Italia que están apuntando a mi país. Si tú haces eso, yo también hago lo mismo. ¿Entramos en acuerdo? Entonces, este acuerdo sí fue aceptado. Por eso Khrushchev aceptó desmantelar las bases soviéticas en Cuba y en tanto Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y a retirar sus misiles en Turquía e Italia. La tensión entre ambas potencias se redujo. Estados Unidos mantuvo el bloqueo sobre el régimen cubano. Eso sí, ¿no? O sea, Estados Unidos estaba, ¿no? Todavía, ¿no? Manteniendo el bloqueo. Y como sabemos, el bloqueo a Cuba fue un bloqueo por mucho tiempo. Recién en el año 2019, la ONU en votación aprueba y exigió levantar el bloqueo a Cuba. O sea, Cuba recién fue, ¿no?, desbloqueada en el año 2019. Muy bien, muchachos. Fin de este tema. Nos vemos a la siguiente clase y se despide de ustedes vuestro profesor Helio Ramos Parque. Hasta la próxima.